Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro del expediente número 5833-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Heidi Johanna Chinchilla Trampe en calidad de mandataria especial judicial y administrativa con representación de Marta María Solís del Valle contra el Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva y hará las prevenciones o recomendaciones para la presente audiencia. Quedó señalado como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 25 de agosto de 2015 dictada por el Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social del municipio y departamento de Guatemala dentro del juicio ordinario laboral número 1100-2011-18, en la que de oficio la juez de primera instancia referida revocó la resolución de fecha 3 de julio de 2015, en la que se había ordenado la entrega de la suma embargada a la parte actora, en virtud de que, argumentando que el demandado aportó al proceso copia simple de la resolución de fecha 13 de febrero de 2015, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la que no decretó el amparo provisional que no aporta certeza y aún se encuentran pendientes de resolver recursos planteados ante la Corte de Constitucionalidad, la que en la forma que fue dictada violenta derechos constitucionales, según adujo la amparista. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de 20 de noviembre de 2015, consideró: la resolución objetada como acto reclamado es arbitraria debido a que carece de razonamiento jurídico válido, de fundamentación y motivación adecuada, que como proceso lógico sirve de enlace para demostrar que unos hechos inicialmente presuntos han sido realmente realizados y que conlleva necesariamente la solución del caso, siendo también garantía del justiciable que la decisión tomada no ha sido tomada de manera arbitraria. Es obligatorio fundamentar las resoluciones judiciales, no solamente las sentencias, circunstancia que deriva de la garantía del debido proceso, y por ello en todo acto que afecte derechos fundamentales se debe contar con la debida motivación. De lo contrario, se incurre en arbitrariedad, tal y como para el efecto lo establecen criterios de casos similares de la Corte de Constitucionalidad en las sentencias de fechas 17 de julio, 31 de octubre y 11 de octubre del año 2012, dentro de los expedientes 3349-2012, 2237-2013 y 2188-2012, respectivamente. Al analizar los antecedentes del caso concreto, esta sala coincide con el criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad en casos anteriores, por lo que llega a la conclusión que la resolución objetada es arbitraria, al dictarse mediante el incumplimiento de un mínimo de requisitos jurídicos de que ésta adolece, lo que constituye un error inexcusable al carecer de motivación y fundamentación, y que en definitiva comporta la violación de la esencia del orden constitucional y se traduce en una resolución que tiene defectos de tal gravedad que debe ser descalificada como acto judicial. La tutela judicial efectiva en discusión al tenor de la protección del amparo solicitado entraña, entre otras cosas, la validez de las resoluciones y actos procesales respecto de si estos fueron dictadas conforme a derecho, tal y como para el efecto es criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad cuando declara: para que una resolución sea emitida conforme a derecho debe estar debidamente fundamentada en ley y ser congruente con las constancias de autos. La discrepancia entre lo que existe en el proceso y lo que el juez afirma implica vulneración al derecho de acceder a una tutela judicial efectiva que exige la emisión de resoluciones fundadas en ley y respaldadas con las constancias procesales.
sentencias de fechas 9 de octubre del 2003, 19 de junio del 2003, expedientes 1272-2013, 2898-2011, respectivamente, por lo que la observancia de estos principios y garantías procesales fundamentales hacen aconsejable otorgar la tutela del amparo solicitada. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, otorga el amparo solicitado por Marta María Solís del Valle a través de su mandataria especial judicial y administrativa con representación Heidi Johanna Chinchilla Trampe, quien actúa bajo su propia dirección y procuración, planteado contra la jueza octava de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del municipio y departamento de Guatemala por lo considerado. En consecuencia, deja sin efecto la resolución de fecha 25 de agosto de 2015, dictada por la jueza octavo de Trabajo y Previsión Social del municipio y departamento de Guatemala, dictada dentro del juicio ordinario laboral subyacente por las razones consideradas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la parte apelante, tercera interesada en el amparo y requirente de la vista pública, entidad química Stoller de Centroamérica, Sociedad Anónima, quien actúa por medio de su representante legal, Rodolfo González Arana, y con el patrocinio de los abogados Juan Carlos Duarte Carranza e Iveta Naité García Vidaurre. ¿Quién hará uso de la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorable Tribunal Constitucional. Señor presidente, solicito la venia para hacer lectura de algunas partes conducentes de sentencias dictadas por esta honorable Corte de Constitucionalidad y de algunos datos específicos que son de relevancia dentro del presente proceso. Puede serlo. Muchas gracias. La entidad Químicas Stoller, Sociedad Anónima, quien es la que plantea el recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social como obra en autos, interpone dicho recurso en virtud de que la resolución de fecha 25 de agosto del año 2015 emitida por el Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social dentro del juicio ordinario laboral, identificado con el número 0100-2-2011-0018 a cargo del oficial primero, en donde ordena revocar el pago a favor del amparista dentro del presente proceso, es totalmente fundada a derecho, por lo que solicita que se revoque el amparo solicitado por la amparista, quien es la señora Marta María Solís del Valle, a través de su mandataria como obra en autos, en virtud de que dicha resolución sí le brinda certeza jurídica a la entidad Químicas Stoller Sociedad Anónima, ya que eso es lo que se pretende a través de esta apelación, el brindarle la certeza y seguridad jurídica a la luz del artículo 2 constitucional, en virtud de que existe un amparo, una acción constitucional de amparo en contra de la sentencia de segundo grado dictada dentro del juicio ordinario relacionado que condena el pago de la prestación de indemnización a favor del amparista, ya que se ha otorgado de una forma indebida e injusta
en virtud de que fue la amparista quien renunció a su derecho, quien renunció al trabajo que venía desempeñando con la entidad demandada, y la Corte de Constitucionalidad, es meritorio destacar que la Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha 2 de julio del año 2013, dictada dentro del expediente 1224-2013, ha dicho: la prestación por renuncia difiere en esencia de la indemnización a que hacen referencia a los artículos 78 y 82 del Código de Trabajo, puesto que ésta procede solamente cuando el patrono no prueba en juicio la causal justa del despido, entendiéndose que aquella reparación económica, indemnización, consiste en una sanción prevista en la ley contra el patrono como consecuencia de su proceder arbitrario e ilegal. En el presente caso, honorables magistrados constitucionales, la entidad Químicas Stoller Sociedad Anónima en ningún momento causó ningún agravio a la actora dentro del juicio ordinario laboral, en virtud de que fue un derecho, el derecho que a ella le asiste a renunciar al trabajo que ella prestaba. En primer grado, dentro del juicio ordinario referido, en la sentencia de primer grado, se declara sin lugar la demanda, lo cual a favor de Químicas Stoller Sociedad Anónima, en virtud de que se comprueba que ella había presentado su renuncia. Se presenta apelación recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, y por violaciones al debido proceso, a la tutela judicial efectiva en contra de la entidad demandada, se revoca la sentencia. En virtud de esas falencias y de esas violaciones constitucionales y garantías constitucionales dentro del proceso de segunda instancia, pues se solicita acción constitucional de amparo en contra de esa sentencia por las violaciones al debido proceso, y es la acción constitucional que nosotros venimos alegando que todavía se encuentra en trámite y que por eso no es factible que se ordene el pago de las prestaciones que de una forma indebida e injustificadamente se le han otorgado a la amparista, en virtud de que si se le otorga el pago y que es una cantidad que está debidamente embargada, lo cual garantiza la seguridad de que a ella, en el momento de que se resuelva la acción constitucional de amparo en contra de la sentencia de segundo grado, pues ella está garantizada, hay certeza jurídica de que la entidad pueda proporcionarle el pago en caso de que se diera tal situación. Pero en el caso que nos ocupa, cuando la honorable jueza octavo revoca de oficio al darse cuenta que todavía se encuentra en trámite dicho proceso, lo hace garantizándole la certeza jurídica a la entidad Químicas Stoller Sociedad Anónima, en virtud de que si se efectúa el pago sin estar resuelto la acción constitucional de amparo, como les mencionaba, el agravio que se le causaría a la entidad sería irreparable. Por lo tanto, es indispensable revocar la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en virtud de que si se efectúa dicho pago, el daño que se causaría sería irreparable para nuestra representada. Por lo que ordenar a la representada al pago de la indemnización a favor del amparista deviene improcedente y contradictorio a lo establecido en la ley, ya que fue ella quien voluntariamente renunció a su trabajo, por lo que Químicas Stoller Sociedad Anónima continúa haciendo uso de sus derechos constitucionales y solicitando que se le brinde dicha garantía constitucional por la violación al debido proceso, violación a la tutela judicial efectiva, al principio de igualdad, en virtud de que en segundo grado se incorporaron pruebas sin haberse observado el principio del debido proceso,
Por lo que, atendiendo a la tutela judicial efectiva de ambas partes, la resolución atacada por la amparista pues se encuentra plenamente fundada en la ley en aras de garantizar certeza jurídica a Químicas Stoller Sociedad Anónima, en virtud de que si la acción constitucional de amparo queda confirmada a través de la sentencia dentro del recurso que se está conociendo, las violaciones a los derechos manifestados causarían agravios tremendos a la entidad, en virtud de que ya no se podría reparar el daño causado. O sea, restaurar al imperio original de los derechos de Químicas Stoller Sociedad Anónima podría ser imposible. Como lo decía anteriormente, la amparista se encuentra garantizada en virtud de que existe un embargo dentro del juicio ordinario laboral, que es el juicio que origina todos los otros procesos, y ella está garantizada, hay certeza jurídica, ¿verdad? Pero en el caso de que se le ordene a la entidad Químicas Stoller Sociedad Anónima dicho pago, pues estaría vulnerando ese principio, esa garantía constitucional de seguridad jurídica al ordenarle efectuar el pago. Por lo tanto, la resolución que revoca, la resolución dictada por el juzgado octavo de Trabajo y Previsión Social con fecha 25 de agosto del 2015 se encuentra totalmente apegada a derecho y, en consecuencia, la sentencia dictada que otorga el amparo dentro del caso que nos ocupa, dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, debe ser revocada con el fin de garantizar los derechos constitucionales que a Químicas Stoller Sociedad Anónima le asisten. Únicamente. Puede hacer uso de la palabra la solicitante del amparo, abogada Heidi Johanna Chinchilla Trampe, en su calidad de mandataria especial judicial y administrativa, con representación de la señora Marta María Solís del Valle. Buenos días, honorables magistrados. Señor presidente, solicito su autorización para tener apoyo de mis notas respecto a fecha solamente. Claro. Honorables magistrados, es menester hacer una reseña histórica respecto a este proceso para tener un esclarecimiento de los hechos que se han dado dentro del mismo. Dentro del presente proceso, la entidad Químicas Stoller de Centroamérica Sociedad Anónima ha planteado un amparo en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social dentro del expediente en mérito que ha sido mencionado, y dentro de esta sentencia, esta sentencia fue emitida por la Sala Primera de Trabajo de Previsión Social, donde se revocó la sentencia que se había dado en primera instancia. Si bien es cierto, dentro del expediente en mérito se ha dado una renuncia por parte de mi representada, esta renuncia sí ha creado un derecho a indemnización, debido a que fueron comprobados 6 casos dentro del mismo proceso de la indemnización que fueron pagados en caso de renuncia, lo cual no nos compete dentro del presente amparo, ya que la situación que motiva el amparo es la denegatoria que se ha dado infundada de realizar el pago, aun cuando el proceso ya ha estado firme. Dentro de la acción constitucional de amparo que la entidad Químicas Stoller plantea en contra de la sentencia de segundo grado, se solicita que se dé el amparo provisional. Este amparo provisional fue denegado, y en el momento en el que el amparo provisional es denegado, solicito en nombre de mi representada se continúe con la ejecución del proceso. Al momento en que se solicita esto, la juzgadora hace de mi conocimiento que no continuará el proceso debido a que se encuentra en trámite la apelación que la entidad Químicas Stoller ha hecho respecto a esta resolución, apelando el hecho de que no se ha decretado el amparo provisional. La señora juzgadora evidencia el conocimiento de esta situación no solo por el hecho de que la entidad Químicas Stoller solicitó, como ustedes podrán evidenciar dentro del proceso, que se detuviera la ejecución del amparo, ya que se
continuaba ventilando una apelación respecto a este amparo provisional. Lo hizo a través del memorial en que ellos habían planteado la apelación ante la Corte de Constitucionalidad. La señora jueza tenía conocimiento tanto de la denegatoria del amparo provisional como de esa apelación que se daba. Posteriormente, cuando ya después de varias solicitudes que se hicieron dentro del proceso para que se continuara con la ejecución de la sentencia, que ya era procedente, la juzgadora emitía opinión diciéndome de que no se podía hacer esa ejecución debido a que la entidad química Stoller, al momento en que se hizo el requerimiento de pago, plantea un nuevo amparo, diciendo de que se encontraba aún pendiente la apelación de ese amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad. Este segundo amparo es conocido por la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social. Este segundo amparo también se solicita el amparo provisional, pero de nuevo el amparo provisional no es otorgado debido a que no llenaba los requisitos y sobre todo no obedecía a las circunstancias legales que eran necesarias para ser otorgado un amparo provisional. Nuevamente se hace conocimiento de la señora juzgadora, de la misma manera que la entidad química Stoller hacía de conocimiento el hecho de que este amparo provisional había sido denegado. Lo hacemos de conocimiento por medio de la cédula de notificación que nos es entregada y de la misma resolución emitida. La entidad se niega nuevamente al pago y es por eso que nosotros solicitamos que se emita el oficio correspondiente para que sea entregada la cantidad de dinero que se encuentra embargada. Al momento de que ese oficio es emitido, yo me presento a la entidad bancaria y al presentarme a la entidad bancaria me llevó por sorpresa el hecho de que la jueza de oficio había revocado ese oficio. Yo, al momento de presentarme ante el juzgado, evidencio en que dentro de las actuaciones no existe ningún memorial por parte de la entidad química Stoller de Centroamérica donde solicite de alguna manera el hecho de que se tenga la ejecución. Solamente al acercarme al hecho de saber por qué este oficio había sido revocado de forma tan irregular, se me hace de conocimiento que la entidad, a través de sus abogados, había hecho de conocimiento de la juzgadora de que esa copia que yo había acompañado respecto al hecho de que se había denegado el amparo provisional en el amparo planteado en contra de la sentencia, entonces no daba esa certeza jurídica, lo cual es totalmente contradictorio, señores magistrados, porque la misma juzgadora detuvo el proceso, no solo por el hecho de que no había sido decretado el amparo provisional, sino por el hecho de que se encontraba en apelación esa resolución que negaba el amparo provisional. Ella lo evidencia en dos resoluciones que me permito mencionarles, en la resolución del 3 de julio del 2015 y asimismo en la resolución del 14 de julio del 2015. Ella dice que en virtud de haber sido denegado el amparo provisional, entonces se continúa con el proceso, incongruente totalmente a la resolución que revoca posteriormente el hecho de que el dinero me sea entregado en nombre de mi representada. Cuando ella argumenta que en virtud de solo tener una copia simple no tiene la certeza jurídica de saber si ese amparo provisional en contra de la sentencia había sido denegado. La certeza jurídica de la que hablamos y sobre todo la tutela judicial que están obligados los juzgadores a brindarle a las partes de forma igual, ¿verdad? Y de forma arbitraria, no se dio en este caso. Lamentablemente, si ustedes evalúan todas las actuaciones, esta resolución está totalmente contradictoria a todo lo actado dentro del proceso y no está apegada a derecho. Asimismo, vale la pena mencionar que el segundo amparo planteado, donde se solicitaba que se detuviera la ejecución del proceso, ¿verdad?, por el hecho de que se tenía una apelación de amparo provisional, quedó totalmente sin materia, porque de igual manera la Corte de Constitucionalidad confirma denegar el amparo provisional. Esto ya era de conocimiento de la entidad química Stoller al momento de que plantea el segundo amparo, lo cual evidencia que estas acciones constitucionales de amparo solamente han sido con el efecto de retardar aún más el proceso y crear un perjuicio a la trabajadora. La entidad química Stoller de Centroamérica lamentablemente ha utilizado la acción constitucional de amparo como una tercera instancia revisora, lo cual ante todo el conocimiento jurídico que se maneja no es la finalidad de dicha acción. Nosotros al momento de plantear el amparo lo hacemos buscando esa tutela judicial debido a que habían sido violados los derechos de debido proceso, ¿verdad?, la garantía constitucional de debido proceso y el derecho de defensa. De igual manera no había una garantía ni un derecho de igualdad. Al momento en que la juzgadora deja sin efecto el pago, crea un gran daño a la trabajadora y de igual manera se hace evidente
que esta apelación de amparo, que evidentemente la resolución que se da dentro de la Sala Tercera, que es un amparo ya planteado por nosotros, con la finalidad de que el proceso continúe, la ejecución se dé, porque la Corte de Constitucionalidad se ha sentado doctrina legal donde se establece de que si el amparo provisional es determinado y es otorgado, entonces la ejecución de la sentencia debe detenerse. Pero en este caso, en ninguno de los dos amparos planteados se ha dado el amparo provisional. Por tanto, no hay razón para detener la ejecución de una sentencia. Lamentablemente, aún haber ganado este amparo en la Sala Tercera de Trabajo y Previsión Social, al momento de solicitarle a la señora juzgadora por medio de un memorial que hiciera entonces, que continuara con la ejecución del proceso, nos encontramos ante la negativa en virtud de que comenta de que se está ante esta apelación de amparo. Lamentablemente, señores magistrados, nos encontramos ante una total desigualdad y sobre todo una violación al derecho de defensa. Las decisiones no han sido tomadas de forma arbitraria. Y sobre todo tomemos en consideración de que no se ha dado ese resguardo que se solicitaba por parte de la entidad Químicas Stoller de Centroamérica de dejar en suspenso una ejecución de sentencia. Esta ejecución debe continuar. No podría ser contradictoria la doctrina legal que esta misma Corte ha asentado al momento de que por medio de esta apelación de amparo se revoque aquella resolución que ya da una tutela judicial a mi representada. Esta tutela judicial le crea el derecho, le restablece el derecho de defensa y sobre todo le da un derecho a un debido proceso. Es evidente que esta no es la instancia para discutir los argumentos respecto a una renuncia, si era o no legal. Esas instancias ya fueron agotadas. El amparo obedece solamente al hecho de resguardar y restablecer los derechos constitucionales que han sido violados. Es por ello, señores magistrados, que habiendo hecho esta reseña histórica del caso, les solicito que podamos analizar respecto al hecho de que necesitamos una certeza jurídica, sobre todo la tutela judicial, porque no podemos seguir continuando, no podemos continuar esperando una ejecución que ya debió haberse hecho. Los argumentos de la juzgadora lamentablemente no han sido válidos y sobre todo no han sido esa certeza jurídica y tutela judicial que deberían de darse dentro de las resoluciones. Al día de hoy, después de muchos años de litigio en este proceso, nos encontramos todavía esperando que sea ejecutada esa sentencia, cuando ya está firme y no se ha dado un amparo provisional. Por lo tanto, solicito a ustedes, honorables magistrados, que puedan confirmar de nuevo esta sentencia que viene de la Sala Tercera del Trabajo de Apelación, ¿verdad?, del Trabajo de Previsión Social, y que de esta manera se mantenga esa certeza jurídica y tutela judicial hacia mi representada. Muchas gracias. Bien. Por último, se le concede la palabra al Ministerio Público, que actúa a través de su agente fiscal, la abogada Gilda Toledo Barrios, de la Fiscalía, Asuntos Institucionales, Amparos y Decisión Personal. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía comparece en el día y hora señalado para la vista pública que fuera solicitada dentro del expediente formado por pieza de apelación de sentencia de primera instancia. En el presente caso, señores magistrados, la Fiscalía comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, por la Sala Tercera de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social, quien con fecha 20 de noviembre del 2015 decide otorgar la protección constitucional solicitada. Sirve de antecedente y para ilustrar a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que en el presente caso, encontrándose ya un juicio ordinario laboral en la fase de liquidación, la autoridad recurrida emite una resolución mandando a revocar la orden de entrega de la suma embargada, en donde se le designaba que se le entregara esa cantidad de dinero en su calidad de actora dentro del juicio ordinario laboral, bajo el sustento de que existían recursos pendientes de ser resueltos ante la Corte de Constitucionalidad. Existe reiterada jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad y me voy a permitir citar unas breves líneas, señores magistrados, de una sentencia emitida en el año 2006 por parte de la Corte de Constitucionalidad, el expediente 1433-2006, en donde dice
Carece de soporte jurídico resolver que por solo el hecho de haberse promovido amparo contra una resolución judicial, necesariamente deba quedar en suspenso la tramitación del proceso en el que se emitió dicho acto, salvo, obviamente, que en el amparo se hubiera decretado la suspensión provisional de la resolución, acto o procedimiento reclamado. En el presente caso, señores magistrados, al no haberse otorgado el amparo provisional, resulta más que evidente que la autoridad recurrida no tenía sustento para ordenar revocar lo resuelto bajo el hecho de que existían recursos pendientes de resolver por parte de la Corte de Constitucionalidad. Revisada la sentencia del otorgamiento del amparo en primera instancia, de la lectura se establece, señores magistrados, que el Tribunal de Amparo hace un análisis de los antecedentes, toma en consideración cada uno de los argumentos vertidos por las partes y sustenta el otorgamiento del amparo en primera instancia bajo criterio sustentado precisamente por la Corte de Constitucionalidad y cita los expedientes ya citados por el honorable secretario de la Corte de Constitucionalidad. De esa cuenta, señores magistrados, cabe agregar que la sentencia de primera instancia en donde se otorga el amparo se sustenta en 3 hechos fundamentales, señalando que carece de motivación y fundamentación el acto reclamado. Segundo, que no puede ordenarse la suspensión del curso normal del proceso cuando no existe el otorgamiento de un amparo provisional. Y tercero, que lo resuelto carece de un razonamiento eficaz y lógico. De esa cuenta, señores magistrados, con todo respeto, en esta oportunidad el Ministerio Público solicita que, al emitirse el fallo de segunda instancia dentro del presente amparo, se confirme el otorgamiento en forma definitiva de la protección constitucional solicitada por Marta María Solís del Valle contra el juez octavo de Trabajo y Previsión Social, en virtud de que el acto reclamado resulta evidentemente contrario al debido proceso y contrario a la tutela judicial efectiva, ya que es este principio el que nos señala que las resoluciones deben de ser sustentadas de acuerdo a los antecedentes que obran en cada uno de los procesos, por lo que la protección constitucional en este caso es a todas luces procedente. Únicamente, señores magistrados. Presente audiencia de la vista pública.